separará de tu infinito amor, demostrado por mí en la cruz. Todo lo tengo en ti y no me perderé. Eres suficiente para mí, Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón, todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti, lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Vamos a adorarle. Sí, Señor, te seguimos, te adoramos. No hay condenación, Dios me justificó. Oh, Cristo murió por mí, todo lo entregó y el cielo acercó para darme eterna salvación. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón, todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Gozamos en tu presencia, Padre. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón, todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón, todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré. Yo te seguiré, yo te seguiré. Vamos a decirlo todos
Hola, es un gusto poder estar nuevamente contigo el día de hoy y compartir la palabra de Dios y eso que Dios está haciendo en nuestras vidas y hablando a nuestro corazón. Mi nombre es Carlos Josué Guevara, yo soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Así es, somos la iglesia en todo lugar. Así que ahí en donde tú estás el día de hoy, eres parte de la iglesia y nos estamos conectando juntos para poder no solo adorar el nombre de Dios, pero también para poder oír su palabra y aprender sobre lo que Él dice en la palabra de Dios para nuestra vida y así aplicarlo y poder vivir con valentía, que es la serie en la cual nosotros estamos el día de hoy. Pero antes de empezar de nuevo con el tema de viviendo con valentía, solo quiero recordarte y animarte, si no lo has hecho aún, sabes que puedes descargar nuestra aplicación directamente en tu celular y así poder tener acceso directo a no solamente este servicio, pero a los estudios anteriores y a las series que hemos estado estudiando en los últimos meses. Y puedes hacer diferente tipo de cosas dentro de la misma aplicación, incluyendo dar, si es algo que tú deseas hacer, y créeme que sería de bendición y es de bendición. No importa en qué parte del país tú estés, si estás en Estados Unidos o si vives en otros países, igualmente lo puedes hacer. Así que te animo a que nos busques como Somos Eclesia, no importa en qué mercado de aplicaciones tú uses para descargar aplicaciones a tu teléfono o aún en tu misma televisión, si es una televisión smart, como dicen, ¿no? Pero realmente yo sé que Dios nos permite a través de tus aportes, de tus ofrendas, poder continuar llevando el mensaje de Cristo a todas partes del mundo, porque somos la iglesia en todo lugar. Pero de nuevo, volviendo al tema de Viviendo con Valentía, que es la serie en la que estamos estudiando el día de hoy. Yo sé que la semana pasada hablamos un poquito del hecho que Dios nos está retando a dar muchas veces pasos de fe y nos anima a que lo hagamos confiados y seguros. Y sabes, ese es mi deseo, que podamos vivir seguros y con valentía sabiendo que Dios está con nosotros en eso que Él nos está llamando a hacer. Y yo no sé qué exactamente es lo que pueda Dios llamarte a ti a hacer o te esté llamando el día de hoy para que empieces, para que hagas, para que inicies, pero mi deseo es que lo hagas con valentía, sabiendo que Dios no solamente te está respaldando, pero Él te está llamando y te está equipando y Él se va a encargar de hacer todas esas cosas a las cuales tú tienes hasta ciertamente dudas en tu corazón. Y la semana pasada hablamos un poquito del hecho que teníamos que estar dispuestos a dejar nuestro pasado atrás para poder vivir con valentía, ¿no? Y cuando estuvimos estudiando en la vida de Josué, y Josué tuvo que dejar ciertas incredulidades, ciertas dudas, ciertas áreas en su vida en las cuales él pensaba que no era capaz de hacer y poder dejar una vida antigua, poder dejar de repente una responsabilidad antigua, un cargo antiguo para poder enfrentar con valentía eso que Dios le estaba llamando a hacer. Y en Josué 1:9 vemos que Dios le dijo esto a él. Le dijo: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces nos damos cuenta que Él estaba animando a Josué, como lo está haciendo en nuestra vida hoy, a que vivamos con valentía, que seamos valientes, que no tengamos miedo a dar ese paso que Dios nos está llamando a hacer. Especialmente si hay áreas en nuestra vida del pasado que quizás nos afligen o sentimos que no somos capaces o nos detienen. Cuando Dios nos está llamando y nos está invitando a dar ese paso, de alguna manera nos está animando también e invitando a que dejemos eso atrás. Y sabes, Josué estuvo dispuesto a dejar su pasado atrás, quizás todos esos pensamientos de no sentirse capaz, no sentirse digno, no sentirse lo suficiente para poder enfrentar lo que Dios le estaba llamando a hacer, y fue obediente a lo que Dios le llamó a hacer. Y él lo primero que le mandó a hacer cuando le dijo: sabes que llegó tu tiempo y ahora te toca a ti, ¿no? Moisés me sirvió e hizo cosas grandes, pero ahora es tu turno y llegó tu turno. Y lo primero que él tuvo que enfrentar fue poder hacer algo similar a lo que Dios hizo a través de Moisés, y fue llevar al pueblo de Israel a través del río Jordán y nuevamente ver que Dios abriera las aguas para que pudieran ellos caminar y cruzar este río, ¿no? Y eso fue algo impresionante, y los pueblos vecinos, al oír lo que Dios estaba haciendo ahora a través de Josué, dice la palabra que también tuvieron temor. Y vamos a leer esa parte específicamente luego que ellos cruzan el Jordán, ¿no? Y que Dios hace una obra maravillosa a través de Josué, lo llamó, y fue un tremendo reto el pensar, bueno, o sea, Moisés hizo esto, hizo cosas aún mucho más grandes,
y ahora es mi turno y me está llamando a hacer lo mismo, y tuvo que haber sido un reto grande para él, ¿no? El poder dejar esos pensamientos atrás y poder con obediencia y con valentía enfrentarse a lo que él le estaba llamando a hacer. Y veamos qué es lo que sucede. Entonces en Josué, ahora el capítulo 5, versículo 1, dice: cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, dice que se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. Y vemos cómo Dios hizo nuevamente una obra milagrosa, increíble, con el pueblo de Israel, y usando directamente en este caso, ¿no?, en la vida de Josué, que él fue valiente y respondió al llamado que Dios le estaba haciendo. Pero, ¿sabes? Nosotros en nuestra vida, Dios nos llama muchas veces a dar esos mismos pasos, y quiere hacer cosas grandes y maravillosas a través de nosotros. Y algo que hizo cuando Josué y el pueblo de Israel cruzaron el río Jordán, hay algo maravilloso que Dios quería hacer y que era importante en la vida de Israel, y que sé que también es importante en nuestra vida hoy. Y fíjate qué fue lo que pasó. Cuando ellos cruzaron el río Jordán, y Dios hizo un milagro, ¿no?, abriendo las aguas, deteniendo las aguas para que ellos pudieran cruzar. E inmediatamente que ellos cruzaron, llega algo súper importante que Dios quiere hacer en el pueblo de Israel, y que de alguna manera en nuestras vidas sucede similar. Y no debemos de perder esta parte, porque cuando Dios nos llama y dejamos nuestro pasado atrás, quizás hay algo que Él desea hacer antes de que nosotros empecemos a hacer algo, ¿no? Y vamos a ver qué fue lo que sucedió, porque Él permitió que cruzaran el río, y antes de que pudieran continuar caminando hacia la tierra que Él les había prometido, Dios quería hacer algo con el pueblo de Israel, y vamos a ver qué es eso. Y que nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando Dios nos llama a hacer algo, dejamos el pasado atrás y queremos continuar en lo que Él nos llama a hacer. Muchas veces quizás hasta perdemos un poquito esta oportunidad a que Dios haga esto que hizo con el pueblo de Israel. Y vamos a continuar leyendo en el versículo 2 de Josué 5. En esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibeá Aralot. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra, cuando salieron de Egipto, habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo durante los años en el desierto. Entonces Josué circuncidó a los hijos de estos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino de la tierra prometida. Después de ser circuncidados, dice, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Ahora, quizás no entendemos realmente el propósito del por qué Dios le pide a Josué hacer esto. Y esto es algo súper importante, ¿no? El circuncidarlos era la manera que Dios había establecido con Abraham, había hecho un pacto que de alguna manera Él iba a hacer y distinguirlo a él y a toda su descendencia, haciendo precisamente eso, circuncidando a cada varón al día 8 de haber nacido. Y te puedes tranquilizar, porque no estoy diciendo que ese es el énfasis de esto, ¿no? La circuncisión como tal, pero es el hecho de que Dios quería y permitió que Israel experimentara un tiempo, los hombres que fueron circuncidados pasaran por un tiempo para que sanaran, para que esa herida sanara. Y es lo que yo quiero hablar el día de hoy, que Dios nos llama a dar con valentía un paso adelante, ¿no? Que podamos dejar el pasado atrás, pero en algún momento también Él genera un espacio de tiempo para que nosotros podamos sanar ante las heridas. Y hay dos específicamente en el día de hoy que queremos hablar, ¿no? El hecho de que Él desea sanar esas heridas del pasado, y también debido al dolor de poder, de alguna manera, de tener que cortar algo en nuestra vida, como sucedió en la historia con el pueblo de Israel, para poder vivir con valentía. Yo sé que Dios también desea, no solo que dejemos nuestro pasado atrás, pero también Él desea sanar nuestras heridas.
Y hay dos áreas que quiero enfocarme el día de hoy en nuestra vida para que podamos realmente ver cómo, o dejar más bien que Dios nos sane estas heridas en nuestro corazón. Y lo primero es sanando las heridas del pasado. Yo sé que de alguna manera quizás hemos estado cargando o pensando o liderando, o lidiando, mejor dicho, no liderando, lidiando, quizás con áreas en nuestras vidas que te han detenido, ¿no? Quizás un abuso, quizás maltratos, quizás fracasos, quizás errores, quizás injusticias y cosas que de alguna manera te han dolido y han marcado algo en tu vida. Pero mi deseo es que, y lo que Dios de alguna manera nos está hablando el día de hoy, es que debemos dejar el pasado atrás, pero también debemos dejar que Dios sane esa herida en nuestra vida. Debemos de dar ese tiempo para que Dios sane esa herida, tal como lo hizo con el pueblo de Israel, porque Dios le pidió a Josué que circuncidara. Eso significa, y los que no saben qué es eso, no lo voy a describir, búscalo en tu propio tiempo, pero había que cortar algo, ¿no? Y es algo del cuerpo que iba a ser doloroso y que iba a ser incómodo. Entonces sí había un dolor, había una herida causada en el cuerpo. Y vemos que en el versículo 8 de Josué 5, Dios le dice, después de ser circuncidados, dice, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Fue una fase de inactividad en la cual estos varones, estos hombres estuvieron descansando para poder sanar. Descanso era simplemente dando un tiempo para que pudiera sanar esa herida en su cuerpo, ¿no? Y yo recuerdo más joven, cuando múltiples veces me lastimaba los tobillos jugando fútbol, soccer. Yo recuerdo que si no dejaba tiempo suficiente cuando me doblaba un tobillo, y si no me lo cuidaba, si no daba tiempo para que se recuperara, por tratar de jugar muy rápido nuevamente, volvía a doblarme el tobillo y me volvía a lastimar, pero esta vez se me inflaba aún más, se me hinchaba aún más el tobillo, porque no daba tiempo a que sanara una herida inicial, ¿no? Y nosotros de alguna manera en el pasado, cuando dejamos nuestro pasado atrás y Dios nos dice, deja el pasado atrás y empieza a vivir con valentía, ¿no? Y vamos tras ese camino que Dios tiene para nosotros, muchas veces quizá nos lleva inmediatamente a un punto en el cual Él desea darnos un tiempo para sanar. Y tenemos que estar conscientes y atentos a que Él pueda hacer eso en nuestra vida. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Nos damos cuenta que debemos confiar y refugiarnos en Dios, que podamos leer su palabra, que podamos ir a Él en oración y que Él, en ese periodo de tiempo, Él va a sanar nuestras heridas. Y en esta historia en particular es muy importante porque Dios quería sanar. Obviamente dio un tiempo de descanso para que sanara físicamente esa herida en los hombres y varones del pueblo de Israel, pero Él quería sanar algo más también con el pueblo de Dios de Israel en general. Y eso es lo número 2 que quiero hablar el día de hoy. Son las heridas debido al dolor por tener que cortar algo de nuestra vida. Y a ellos les había pedido cortar algo físico, no algo que era parte de su cuerpo, que es doloroso. ¿Por qué crees que lo hizo Dios? ¿Por qué se los pidió? ¿Por qué le pidió a Él que hiciera eso? De alguna manera era porque había un costo que ellos debían de experimentar para poder recibir esas bendiciones de parte de Dios, para poder entrar a esa tierra prometida que Él les había dado. Y de alguna manera, en el momento de responder al llamado de Dios y poder experimentar su bendición, tenemos que estar conscientes que en algún momento también nos va a costar algo a nosotros para poder realmente experimentar en su totalidad eso que Él nos está llamando a hacer. Y quizás nos llame a tener que cortar algo literalmente de nuestra vida. Y no es quitarnos un brazo o cortarnos algo, no estoy hablando de eso necesariamente, pero quizás a tener que dejar un mal hábito, quizás a tener que dejar cierta adicción en tu vida, o tener que dejar una relación enfermiza, o tener que dejar un trabajo que tú sabes no es de bendición para tu vida, tener que quizás dejar la comodidad de tu vida para poder responder a lo que Dios te está llamando y tener que cortar eso, ¿no? Poder quizás desligarte de una propiedad, de una casa, de un elemento, de un objeto que estás empeñado con eso, ¿no? Y que Dios te está diciendo tienes que dejarlo. O te va a costar
el dejar de ser popular, ¿no? Y que todos quieran estar contigo y saber de ti. No sé exactamente qué pueda hacer eso que Dios nos llame a tener que dejar, o podemos decir cortar en nuestra vida, pero hay algo que nos va a costar tener que hacerlo y que puede ser doloroso y que tendremos que estar dispuestos a hacerlo, el precio a pagar, se podría decir en alguna manera, para responder al llamado de Dios y para poder experimentar esas bendiciones de parte de Dios. ¿Y por qué Dios pediría eso? ¿Por qué pediría Él eso, especialmente en nuestra vida? ¿Por qué lo pidió en el pueblo de Israel, ¿no? El tener que circuncidarles a ellos literalmente. Bueno, quiero que leamos nuevamente el versículo 2 de Josué 5, porque ahí está la respuesta. Dice: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Dijo una segunda generación de israelitas. Si entendemos cuál era la primera generación, fue ese pueblo que vivía en Egipto y que de alguna manera habían sido ya circuncidados. Ellos habían sufrido ya ese dolor, ellos habían padecido eso, ¿no? Pero que cuando esa segunda generación nació y creció en el desierto y no pasaron por ese proceso a los 8 días de haber nacido, no lo habían hecho. De alguna manera no habían pagado, no habían tenido que pagar ellos, pasar, mejor dicho, por ese proceso ellos. Entonces, de alguna manera vemos que Dios estaba pidiéndoles a ellos también tener que pasar por un proceso similar. Y cuando nosotros hablamos de este proceso en nuestra vida hoy, tenemos que darnos cuenta que la generación quizás en la cual nosotros vivimos el día de hoy, goza de ciertas bendiciones, de ciertos privilegios, de ciertas cosas que una generación anterior a nosotros tuvo que pasar, tuvo que sufrir, tuvo que estar dispuesta a padecer para que nosotros hoy pudiéramos gozar de esos beneficios, gozar de esas bendiciones, ¿no? Alguien en el pasado tuvo que estar dispuesto a luchar por una libertad y a dar su vida por una libertad. Y si nos ponemos a hablar específicamente en el ámbito espiritual, el poder tener la palabra de Dios, la Biblia en nuestras manos el día de hoy, por ejemplo, una generación anterior, una generación antigua tuvo que estar dispuesto a sacrificar su vida, a sacrificar de su tiempo, a no solamente a traducir y escribir, pero al cuidado de estas escrituras y un proceso que duró mucho tiempo. Pero la clave en nuestras vidas es que Dios desea hacer algo con esta generación, con nosotros, pero tenemos que estar dispuestos de alguna manera a hacer eso que Él nos llama a hacer y que en algún momento nos puede costar algo, nos puede doler algo. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo y teniendo en mente que quizás no va a ser aún ni para nuestro propio beneficio, pero pueda ser para beneficio mayor en las siguientes generaciones. Pero vemos que Dios, y la esperanza el día de hoy es que no importa el precio que haya que pagar, no importa el dolor que debamos experimentar, Dios desea sanar esas heridas. Dios desea sanar esa área en nuestra vida debido a la respuesta a su llamada. Y en Josué 5:8 dice que después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Entonces nos damos cuenta que Dios nos promete dar ese tiempo de sanidad en nuestra vida. ¿Hubo un precio que pagar? Sí. ¿Hubo algo que cortar en la vida de estos hombres? Sí. Y fue literal. Pero Dios les permitió sanar. Y yo no sé qué es lo que Dios te está llamando hoy a tener que dejar o a tener que cortar de tu vida. Y de nuevo, no es cortar algo literal, pero es simplemente algo que quizás te va a costar dejar o te va a doler tener que dejarlo, pero te está diciendo que Él desea sanar aún ese dolor, desea sanar esa herida que quizá el pasado generó en tu vida, una experiencia que causó dolor. Él desea sanar esa herida. Él desea sanar el dolor de tener que dejar algo, porque créeme que yo sé que es difícil el tener que dejar algo que quizá tú valoras mucho o que tú estás muy aferrado a él o a eso. Es difícil ese proceso y es doloroso, pero Él desea sanarlo. Y sabes, hay una historia, hay un hombre muy conocido mundialmente, Martin Luther King, fue un hombre que Dios usó en gran manera, era un pastor y activista en Estados Unidos que luchó realmente por los derechos de los afroamericanos y la igualdad en el país en el cual vivimos, en Estados Unidos. Pero él a sus 13 años de edad, él realmente intentó matarse. Él tenía cierta depresión y experimentó y batalló con depresión por mucho tiempo durante su adolescencia.
cuestionó mucho la Biblia, cuestionó el propósito de Dios y la existencia de Dios. Y estoy seguro que muchos quizás hemos pasado por cosas similares, pero no dejó que ese pasado influyera en su vida, en quien Dios le estaba llamando a ser. Es más, en high school, una historia muy particular en high school, que es la secundaria o el bachillerato o la preparatoria, no sé cómo le dicen en el país en el cual tú estabas, pues él experimentó algo muy difícil, cierta segregación y división en un bus escolar, en el cual él dice, cuando uno lee su historia, él estaba muy molesto y él estaba muy enojado. Y fue muy difícil para él poder superar eso. Pero llegó un momento ya de adulto cuando Dios lo estaba llamando y quería usarlo en gran manera, en el cual él estuvo dispuesto a dejar ese dolor, ese sufrimiento, esa ira que experimentó en el pasado. Pero no solo la dejó, Dios sanó su corazón. Dios sanó ese aspecto en su vida al punto que pues lo llevó a ser de influencia en muchas vidas y poder realmente llegar a ser realmente quien es hoy, ¿no? Y quien le conocemos hoy pudo hacer cambios grandes en la humanidad, de la igualdad aquí en Estados Unidos para las personas afroamericanas. Y Dios le usó en gran manera, pero tuvo que haber un proceso de sanidad en su vida. Y ese es el punto al que yo voy. Dios tuvo que sanar su corazón, esas heridas del pasado que había causado dolor, que en algún momento fueron difíciles y dolorosas. Y sabes, al igual en nuestra vida hoy, experimentamos cosas que son dolorosas y heridas que Dios desea sanar, pero que al igual que lo usó a Él, ¿no? Son de bendición para la generación que vive hoy en día aquí en Estados Unidos. Y que en algún momento nosotros no tenemos idea cuál puede ser esa bendición para la segunda generación, esa tercera generación, la generación de nuestros hijos, de nuestros nietos, debido al sacrificio y al dolor que tú pudiste experimentar. Entonces, ¿qué áreas en tu vida es la que Dios te está diciendo y que necesitas que Él sane hoy? Que tú puedas simplemente entregárselas y dejar que Él sane tus heridas. Que puedas pasar por ese periodo de tiempo en el cual Él pueda sanarte y pueda refortalecerte para que puedas vivir realmente con valentía. ¿Sabes? Dios desea hacer algo con esta generación que será de bendición para la próxima generación. Yo quiero que realmente pienses, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Porque sabes que nos va a costar algo a nosotros el día de hoy. Nos va a costar algo de sacrificio que será doloroso, pero que a la vez sabemos va a ser de bendición. ¿Qué es eso que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué es eso que Dios te está diciendo? Deja que yo sane esas heridas. No solo deja tu pasado atrás y enfrenta con valor lo que Dios tiene para ti, pero te está diciendo también que permitas que Él pueda sanar tu corazón, que Él pueda sanar esa herida, ese dolor, para que así realmente puedas estar fortalecido y vivir con valentía eso que Dios te está llamando a hacer. Recuerda Josué 1:9. Dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Mi deseo es que realmente podamos con valentía responder a ese llamado de Dios, eso que Él nos está llamando a hacer, que no dejemos que el pasado, las experiencias antiguas nos detengan, pero que permitamos que Dios sane eso en nuestro corazón y así poder realmente fieles y seguros servirle y hacer eso que Él nos está llamando a hacer. Señor Jesús, yo te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que todo lo puede y tú eres un Dios, Señor, que desea hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos das en tu palabra, Señor, un manual de instrucciones. Tú en tu palabra nos das una guía para poder vivir no solo con valentía, pero para poder realmente prosperar, para poder experimentar esa bendición de parte tuya, Señor. Y que podamos simplemente en obediencia responder a eso, Señor, que tú nos estás llamando. Padre, que quizás dolores y heridas del pasado que puedan estar afectando nuestro corazón, Señor, que tú puedas
sanarla, Señor. Y mi deseo es que podamos y permitamos, Señor, que tú lo hagas en nuestra vida, que podamos ir a ti y decirte, Señor, esto me está doliendo, o esta herida del pasado, Señor, y poder entregarla en tus manos, Señor, y ver cómo tú sanas esas heridas, cómo tú sanas ese dolor, Señor. Pero que a la vez también nos muestras que es un plan maravilloso, Señor, al cual nos estás llamando. Y que, Señor, podamos enfrentarlo y en obediencia ir con valentía, sabiendo que no estamos solos, pero que tú estás con nosotros donde quiera que vamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para terminar, solo quiero recordarte que el enemigo va a evitar que nosotros demos esos pasos, que el dolor y las heridas del pasado continúen en nuestra vida y continúen afectándonos, para que no seamos efectivos, para que no seamos valientes y enfrentemos con valentía lo que Dios tiene para nosotros. Pero recuerda que Él te sostiene en su mano, que Él nos ama por sobre todas las cosas y que tiene un plan maravilloso, y que Él no solamente desea sanar nuestras heridas, pero que desea usarnos en gran manera. Y ahí en donde tú estás, recuerda que Él te tiene en su mano y solo te está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.